Amigos, estamos con Juan Carlos Marco Gutiérrez del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, que tiene una misión especial al Perú, pero ha aprovechado para hacer un pasito por el reactor RP0 del IPEN de Huarangal. ¿Usted cuál es su especialidad, su formación? Bueno, soy geólogo y paleontólogo, doctorado por la Universidad Complutense de Madrid. Y usted ha venido a un encargo especial para el Perú. ¿Cuál es este? Pues bueno, mi misión ha sido un poco casual, pero al final el resultado se trasluce en haber logrado repatriar a Perú una colección hecha hace 47 años en el norte del departamento de Puno, al norte de la cordillera de Carabaya, que consisten en fósiles marinos de hace 465 millones de años y que constituyen un hito muy importante, una de las fortalezas del patrimonio paleontológico del Perú, que no solamente se basa en tener fósiles de ballenas y de grandes tiburones o fósiles de huella de dinosaurios, es decir, fósiles que entiende más el público porque están próximos a nosotros, sino también pues, fósiles de unos pequeños invertebrados marinos que, como digo, vivieron hace 465 millones de años, antes de que se formaran. Puno era fondo marino. Pero no, cuidado, no el que el mar haya cubierto las cumbres actuales, sino que digamos es el fondo marino el que se levantó para formar las cumbres. Veo. Acá estamos también con el doctor Eduardo Montoya, que es director de investigación del IPEN. ¿Y qué le parece esta visita, doctor? Bueno, me parece fantástica porque se pone en valor para el Perú, porque en valor para la comunidad internacional ya estuvo estos fósiles que son tan importantes desde el punto de vista científico, aunque quizá no sean tan espectaculares como esperaría la... Bueno, sí, pero las buenas esencias se sirven siempre en frasco pequeño. Claro, no, seguro. ¿Y qué tipo de estudios han podido hacer allá, análisis respecto a estas? Bueno, la colección acreditó un primer estudio en 1968 que se realizó en África. O sea que esta colección ha pasado por 3 continentes en realidad, ¿no? Del Perú viajó a Europa, de Europa viajó al norte de África. Allí lo estudió una especialista francesa que es la que me los donó a mí en una visita que tuve en el año 99. Entonces lo que tiene de especial es que en principio parecía una colección pues bastante normal, bastante corriente, pero de repente al limpiarlo, porque tenían un dedo de polvo después de tantos, de 15 años en un garaje realmente, y al limpiarlo aparecieron unos microfósiles de menos de 1 milímetro de longitud que hemos estudiado con el microscopio electrónico y que son los primeros que se encuentran de la edad ordovícico medio en el Perú, de hace 465 millones de años. Es decir, habían pasado inadvertidos, se lo enviaron a un especialista en los fósiles más obvios, los fósiles macroscópicos, pero cuando nos metimos con el microscopio electrónico dentro de la roca, encontramos maravillas. ¿Y se ha podido recuperar algo de la estructura de estos fósiles o estaban ya muy dañados? No, en realidad los microfósiles se habían disuelto porque eran de fosfato cálcico, se disolvieron y dejaron las improntas. Y estas improntas, utilizando unos látex de alta resolución, pueden, digamos, hacerse un molde de ellas y estudiarlas con microscopio electrónico. De hecho, en lo que nos han dado en el programa de los fósiles más antiguos de Perú, esto es se ve de aquí como una especie de sierra dentada, y esto es una imagen de microscopio electrónico de los fósiles presentes en la roca, que se cuentan entre los más antiguos del Perú. O sea, eso es una visión que puede tener esta distancia que marco con mis dedos, aproximadamente 100 micras, 1 milésima de milímetro. Ahora, ¿son los más antiguos que se han encontrado o los más antiguos que existen? Supongo que los más antiguos del registro peruano. Del registro peruano, claro. Los normales son estos son los macrofósiles, que estos son colonias de organismos marinos. No sé si esto brilla demasiado, así va a ser mejor. Estos son de las 7 especies que hay, son colonias de organismos marinos. Cada uno de estos dientecitos vivía un individuo, era con una organización clonal y modular. Y entonces esto flotaba por sus propios medios, porque digamos cada zooide que habitaba en uno de estos dientecitos tenía un par de apéndices carnosos y remaban todos en la misma dirección y se movían en la columna de agua como el plancton de la actualidad. Con la salvedad de que estos organismos se extinguieron hace 300 millones de años sin dejar descendientes. Bueno, doctor, así resumiendo, ¿cómo usted contaría
la historia geológica de la cordillera de los Andes, así brevemente para que la gente... Bueno, eso es muy complejo, claro, es un tema muy complejo y aún hay muchos equipos de geólogos trabajando, no solamente ya en lo que fue en el pasado, sino lo que sigue siendo en la actualidad, porque esto se sigue moviendo, como obviamente, y por desgracia saben muchos peruanos, ¿no? Pero el hecho es que nosotros investigamos el pasado, primero, el pasado marino inicial de estas cumbres, ¿no? Y se inserta dentro de un contexto mucho más amplio de un continente que se llamaba Gondwana y que desapareció hace 300 millones de años. Entonces estamos investigando la periferia. O sea, mi presencia en el Perú desde el año 2002 es estudiar un trocito del borde de ese antiguo continente y que entronca además las primeras relaciones iberoamericanas, porque muchos de los fósiles que nosotros encontramos aquí hace 465 millones de años son los que a través del margen de la plataforma marina que rodeaba ese continente, aparecen millones de años más tarde en la península ibérica. O sea que todos estamos entroncados. Antes, digamos, que Europa, África y Sudamérica se abriera al Atlántico y nos separara, estábamos unidos en un continente ancestral que se llamaba Gondwana. Entonces, el pasado gondwánico común entre Latinoamérica y España es una de las cosas que mueven mi actividad profesional. Ahora, usted es del Consejo Superior de Investigación Científica. ¿Cómo está organizada la ciencia en España ahora? Bueno, la ciencia... La estructura... sí, es como aquí ocurre en Perú, pues se hace en las universidades de una forma también bastante voluntarista, porque es muy sacrificado dedicarse a la enseñanza y al mismo tiempo a la investigación. Pero luego, como INGEMET o como su organismo, existen organismos específicos destinados a la investigación. En ese sentido, yo pertenezco a la mayor institución de investigación española, que se llama el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que realizamos más o menos el 90% de la actividad científica del país y que se organiza en más de 160 institutos. Concretamente, yo pertenezco a un instituto de investigación llamado Instituto de Geociencias, que es mixto con la Universidad Complutense. ¿Y qué tiene que ver eso con el Ministerio de Ciencia? Bueno, pertenecemos al Ministerio de Ciencia. Ahora mismo se ha cambiado de nombre y con el último gobierno es el Ministerio de Economía y Competitividad. Se supone que nosotros los científicos somos los que brindamos no el aspecto económico, sino la competitividad necesaria para crear riqueza. Bueno, muchas gracias. Veo que la fiesta está comenzando con una buena marinera. Y justamente recordando que el punto estaba en el fondo del mar. Sí. Gracias. Gracias. Estamos con la ingeniera Susana Vilca, presidenta del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, que ha recibido pues este valioso material científico por parte de España. Quisiéramos preguntarle, ingeniera Vilca, ¿cuál es el significado de esta ceremonia para usted? Bueno, yo creo que para todos los que trabajan en INGEMET, y no solo para los que trabajamos en INGEMET, sino también para el Perú, estas muestras fósiles tienen mucho significado, porque el estudio ha demostrado de que son muestras de la vida en la época del Ordovícico. Esto significa 465 millones de años, ubicados y coleccionados desde Yanacocha, un lugar de Sandia, al noreste de Sandia, en Puno, San José prácticamente. Esto que significa para los puneños, sobre todo, qué suelo pisamos, como lo habían manifestado, y sobre qué estábamos, ¿no es cierto?, de repente recorriendo estas áreas, lo que significa la vida, la geología histórica, lo que significa estos fósiles, y a través de ellas saber cuál ha sido la historia de la vida en nuestro país. Ahora, ustedes van a partir de esto, me imagino que van a prestar interés también a este tipo de estudios. Bueno, sí, en el área de geología regional tenemos profesionales que están desarrollando la paleontología. Creo que así como INGEMET se ha trazado en temas científicos, estos temas vamos a seguir impulsando porque sabemos de que es necesario tener como país y como una institución rectora en el estudio de estos temas, tenemos que seguir desarrollando e impulsando para que
a través de la paleontología podamos tener los resultados que tienen los estudios en nuestro país. Usted es de Puno también. Por supuesto. ¿Qué se siente haber nacido en un lugar que alguna vez estuvo en el fondo del mar? Bueno, como cualquier puneño, el día de hoy seguramente lo ha sentido, yo también. Saber de que tenemos una historia rica en las entrañas de nuestra región. Muchas gracias. ¿Algunas palabras para fomentar la investigación en geología ingeniera en el Perú? Que algunos piensan que está venida menos, los jóvenes ya no se interesan en las ciencias, y el Perú, siendo un país geológicamente muy rico, ¿qué les diría? Bueno, decirles de que amar a nuestra patria es conocer su geología. Amar a nuestra patria es recorrer estos lugares y saber su historia. Eso es amar a nuestra patria. Gracias, ingeniero.